Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá. Hoy vamos a hablar de la gran, ¿cómo se llama? Del Gran Santo Domingo, la comunidad del Gran Santo Domingo, con su director, su encargado, el doctor Onofre Rojas, quien además tiene a su cargo la dirección de la comisión Osama Isabela, ¿no? Comisión interesante, importante, interinstitucional además. Así es. Que está o tiene a su cargo los trabajos de recuperación de esa gran cuenca. Osama Isabela, importantísima para el Gran Santo Domingo y sobre todo para Santo Domingo Norte, Este, bueno, y parte del oeste, porque hay una bifurcación, o sea, todo el Gran Santo Domingo realmente tiene que ver con esta gran cuenca hidrográfica formidable. Yo sé que usted quiere comenzar antes con una condolencia que desea expresar y bueno, adelante porque, ¿verdad? A eso vinimos. Bueno, sí, más que una condolencia es sencillamente en este momento que todavía el país está consternado por la muerte de Mateo Aquino Febrillet, que sin duda alguna, como se ha presentado su vida y su historia, ha sido un ejemplo de perseverancia, un ejemplo de un ciudadano de buena conducta y de un ciudadano que entregó sus capacidades al bienestar colectivo. Entonces, el hecho de que estemos hoy en la República Dominicana acongojados por esta situación, es decir, al mismo tiempo es una oportunidad que se le brinda al país también, yo diría, es decir, aprovechar esta situación tan dura, tan difícil, especialmente para su familia. No me gusta mucho hablar de estas cosas porque normalmente todos hemos tenido pérdida de familiares y siempre tenemos que hacer un duelo. Entonces, quien muere de una muerte natural, es decir, hace un duelo, los famosos 9 días en los campos, que mucha gente cree que eso, o sea, es un ritual importante porque es la manera de las personas, es decir, ir sanando lo que es un dolor indescriptible que se produce cuando desaparece un ser querido. Y entonces, lamentablemente, la familia de Mateo Aquino Febrillet, a cada hora, a cada momento, a cada instante, fruto de las circunstancias en que se produjo su deceso, tiene que recordarle, sufrir esto, pero ese sufrimiento tiene que servirle a la sociedad dominicana. Por un lado, yo diría que para poner ejemplo de justicia, ejemplo de que en la República Dominicana hay que poner en marcha lo que es un régimen de consecuencias, una justicia que realmente haga justicia y que tome su papel. Al mismo tiempo, yo quiero aprovechar esta situación que coincide con la publicación de la encuesta Gallup hoy, que nueva vez viene a resaltar que precisamente la preocupación mayor que tienen los dominicanos y dominicanas es la violencia, es la inseguridad y realmente yo creo que todo esto debe propiciar un clima para que en el país definitivamente no solamente, digamos, el gobierno, que es quien tiene en este caso la máxima responsabilidad de conducir los destinos del país, sino también las autoridades municipales y locales
el empresariado y la sociedad toda, organizada, no organizada, la sociedad civil, todos los segmentos de la vida nacional, tenemos que confluir en lo que sería la aplicación de un plan estratégico, un plan de nación consistente, llevado punto por punto, día tras día, con una visión especialmente educativa, con una visión de trabajar las cadenas de convivencia y de solidaridad humana. Agrego a esto, segunda preocupación que dice la encuesta de los dominicanos, el tema del costo de la vida y el desempleo. Sabemos que este es un problema crónico, histórico que tiene la República Dominicana y que entonces tenemos que trabajar con más intensidad en esa dirección porque parte de ese plan de seguridad ciudadana, de disminución de la violencia, tiene que ver con la generación de fuentes de empleo a todos los niveles. La juventud nuestra, que vive en los barrios, que vive en los campos, tiene que encontrar las oportunidades necesarias para esto. Pero ese es un plan que tiene que poner en primer lugar, es decir, lo que sería una estructuración de una nueva Policía Nacional. Definitivamente, ya la verdad es que la Policía Nacional, es decir, ha mostrado que no resiste reformas. Hay que producir una transformación de ese cuerpo, pero los municipios tienen que trabajar más en los espacios públicos, en la generación de oportunidades. La gente tiene que tener oportunidad de caminar. Señores, tenemos que disminuir el ruido en la ciudad. El ruido neurológicamente, eso está demostrado, eso está estudiado, es un factor imperceptible de la violencia increíble, increíble. En fin, quiero decir alguna de estas cosas, no se trata de venir a hablar hoy de este tema, pero creo que frente a la situación, yo creo que a esto hay que prestarle mucho mayor atención y ver cómo entre todas las fuerzas del país, ya por supuesto esto podría ser una buena idea para la transición, después que pasen las elecciones ahora de mayo, inmediatamente en la transición que nos aboquemos a una especie de diálogo nacional contra este fenómeno de la violencia y la inseguridad, para que de manera conjunta, repito, de manera conjunta, no es un tema exclusividad del gobierno, el gobierno que tome la iniciativa, que tome la delantera, pero es un esfuerzo que tiene que ser de toda la sociedad dominicana el poder enfrentar de una manera articulada este problema. Gran Santo Domingo, Mancomunidad del Gran Santo Domingo. ¿Qué es la mancomunidad del Gran Santo Domingo? Porque la gente oye hablar de esto. Debió haberse creado, esto, ¿no? Tendrá larga vida esta noción del gran, porque eso es como, desde que a algo se le pone el adjetivo gran, ya ahí hay un problema, dime o no. No, eso no es un problema, lo que pasa es que es una realidad. Tú te recuerdas, Guillermo, porque tú trabajamos juntos en lo que fue la Comisión de Reforma y Modernización del Estado. En una ocasión, nosotros en unos conversatorios que hacíamos de la reforma, llevamos allá al doctor Tirso Mejía Ricard, que tenía la idea de producir una división de lo que era el antiguo ayuntamiento del Distrito Nacional. Y esa división se produjo en el año 2001, cuando gana las elecciones el presidente Hipólito Mejía, el doctor Mejía Ricard pasa a ser el director
de lo que luego se llamó CONARE. Y se produjo esa división, pero recuerdo que en las discusiones, creo que fue año 98 que hicimos, que el doctor Mejía Ricard llevó la idea, nosotros le advertimos desde aquella ocasión al doctor Mejía Ricard que era importante prever un órgano colegiado, un órgano, vamos a decir, integrador de los municipios que se separaban, porque el Ayuntamiento del Distrito Nacional ocupaba lo que es hoy el Distrito Nacional, Santo Domingo Norte, Oeste, Santo Domingo Este, Boca Chica, Pedro Brán, Guerra. Entonces era un territorio realmente demasiado amplio, pero que es un territorio que tiene una lógica, y es la lógica de que es una metrópolis. Santo Domingo es una metrópoli. Entonces, claro, por eso es que se habla entonces del Gran Santo Domingo, porque tú tienes el Santo Domingo Este, Oeste, Norte, tiene el distrito, entonces bueno, el Gran Santo Domingo es la suma de todos esos Santo Domingo que realmente conforman, como vemos ahí, una región metropolitana. Son 8 ayuntamientos que conforman el Gran Santo Domingo. Entonces la mancomunidad, además se le agrega los municipios de Jaina, Nigua y San Cristóbal de la provincia de San Cristóbal. ¿De dónde viene esto? Eso está contemplado en la ley 176-07 que rige los municipios del país, que fue una ley que la trabajamos también en aquella ocasión en la Comisión de Reforma y Modernización del Estado. Entonces, esa ley estableció que los municipios pueden asociarse para tratar problemas comunes que ninguno de ellos puede resolver de manera particular, lo cual yo considero que es un aspecto muy importante, tan importante que les voy a decir una cosa, considero que es la vía más expedita para poder solventar muchos de los problemas, porque también ha tenido ventajas algunas de las decisiones que se han tomado en cuanto a la división de los territorios, pero la división territorial, la creación de nuevas demarcaciones, también trae problemas de escala para la planificación y para la ejecución de proyectos que tienen que realizarse de una manera mancomunada, y lo que puede ayudar a resolver ese tema es la creación de mancomunidades. Entonces, por eso en el año, desde el 2008, los alcaldes y las salas capitulares de estos municipios decidieron conformar esa mancomunidad, y venimos haciendo un esfuerzo por integrarla, porque cada vez más se evidencia que los ayuntamientos separadamente no pueden tratar muchos de los problemas que se tienen, desde lo que hablábamos, el tránsito vehicular, la movilidad urbana, por ejemplo, en el Distrito Nacional, es decir, aquí circulan millones de personas que vienen no solo del resto del país, sino de los municipios más vecinos. En el Gran Santo Domingo y la provincia de San Cristóbal hay un flujo permanente de ciudadanos. Entonces, el tema tránsito, transporte, movilidad no es de un municipio, es común. La basura, los desechos sólidos, tú no tienes espacio en el Gran Santo Domingo, tienes que tener un solo lugar común para llevarlo, y eso necesita de una gestión mancomunada. Uno de los temas que nos ocupa más, que hemos tomado como bandera, que es precisamente el tema de los ríos y el rescate de esa fuente de riqueza natural que tenemos en el Gran Santo Domingo, y que sin embargo ha sido el área más, digamos que ha sido el receptáculo de todos los procesos migratorios que históricamente se produjeron especialmente desde la segunda mitad del siglo pasado, que hubo un proceso acelerado de migración. Gran parte de esos migrantes, es decir, que no tenían las posibilidades de asentarse en los espacios urbanos formales,
entonces fueron siendo derivados hacia la ribera de los ríos Ozama e Isabela, y entonces hoy tenemos la mayor aglomeración urbana del país, la tenemos concentrada en esos barrios, son los barrios más densamente poblados, y entonces en las condiciones sociales y de servicios más precarias. Entonces eso, digamos, que hace que el problema, por ejemplo, de los ríos Ozama e Isabela no sea solamente o fundamentalmente un problema de tipo ambiental, de tipo natural, sino que allí concurren unos fenómenos sociales, unas aglomeraciones urbanas tan complejas que entonces digamos, la versatilidad, la diversidad de este problema es tan grande que amerita entonces un tratamiento bastante complejo. Por eso se ha creado lo que es la Comisión Presidencial Ozama Isabela. El presidente Danilo Medina emitió el decreto 260-14 creando esa comisión porque precisamente cuando nos vamos a esta cuenca, que dicho sea de paso, cualquiera piensa que es un espacio pequeño, estamos hablando de cerca de 3.000 kilómetros cuadrados, estamos hablando de que ahí en esa cuenca habitan más o menos 3.5 millones de personas, estamos hablando que los arroyuelos, los afluentes de los ríos Ozama e Isabela suman más de 400 arroyos y arroyuelos. Estamos hablando... Contaminados, además, los hemos contaminado. Estamos hablando, no, y no solamente eso, sino que en, o sea, la parte alta, donde están los nacimientos de estos ríos, las condiciones de los campesinos que allí viven son condiciones precarias, y entonces los campesinos se ven obligados a hacer lo que se llama la labor de conuquismo. El conuquismo es el hacer muchos conucos. Un conuco en una tierra que digamos de montaña, de ladera, se hace y solamente el productor puede aprovechar una o dos cosechas máximo. ¿Por qué? Porque la erosión del suelo, es decir, cuando llueve, al no tener una base de hierba, de árboles, entonces esas tierras son movidas, arrastradas por las aguas. Eso es lo que se llama la erosión del suelo. Entonces usted tiene que, fruto del conuquismo, gran parte de los nacimientos están siendo afectados por la pérdida de una gran superficie boscosa que es necesario recuperarla como, digamos, como la madre. Ahí la madre tierra es fundamental que pueda ser conservada, porque la posibilidad de que estas fuentes de agua, esa fábrica del agua, como dijo en una ocasión el ministro de Medio Ambiente en una reunión, que tengamos que preservarla. Entonces, eso amerita una acción combinada. Por eso, en esta comisión, nosotros logramos, y se le hizo la propuesta al presidente Danilo Medina, quien la aceptó y emitió un segundo decreto, el decreto 8715. Mediante ese decreto, el presidente de la República le da, digamos, como pautas precisas, tanto al Ministerio de Agricultura como al Banco Agrícola, al FEDA, es decir, a todas las entidades del sector agropecuario, para que junto con el Ministerio de Medio Ambiente y esta comisión, entonces se intervenga de una manera integral en esas zonas altas para apoyar a ese campesinado que necesita ser, digamos,
necesita condiciones, tanto como crediticias, de asistencia técnica, de un seguimiento y un acompañamiento, que necesita servicios sociales, por ejemplo, como los de salud. Hay áreas que necesitan, y ya hemos estado trabajando en ese sentido junto con el Ministerio de la Salud Pública, pero también para seguir fortaleciendo el acceso a la educación de parte de los niños, de esos productores, así como el mejoramiento de las vías. Por ejemplo, la vía de comunicación troncal de esa zona, que comienza en el municipio de Maimón, allá en la provincia de Sánchez Ramírez, atraviesa toda esa cordillera y viene hasta Yamasá. De Yamasá tenemos la idea de que eso se pueda conectar con la zona de Pedro Brán para conectarla acá con Santo Domingo. Entonces, por ejemplo, esa vía de comunicación dentro del plan estratégico para este proceso del desarrollo de los ríos, la hemos planteado como un proyecto vital. Lo mismo ¿Hablamos de carretera? Una carretera vital. ¿No es una vía fluvial? No, esto es una carretera. Es una carretera para la comunicación en la zona que se entroncaría con y los la caminos circunvalación. Se entroncaría con la circunvalación. Después ahora de tener la circunvalación realmente es muy fácil porque por Yamasá ya hay un contacto directo. Pero menciono estas cosas para que veamos, la complejidad del tema, porque mucha gente piensa, bueno, hay que descontaminar los ríos, hay que mejorar los ríos, pero mejorar el río, y debo decir que el presidente Medina ahí ha tenido un entendimiento, muy claro en cuanto a que ha dicho claramente, pero no se puede descontaminar el río, no se puede mejorar el río sin mejorar la calidad de vida de la gente que vive en la cuenca. Entonces, por eso, de hecho, nosotros hemos elaborado un plan estratégico, pero es un plan precisamente para la cuenca integralmente, que tiene, entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Que hemos orientado el plan en la línea de los 4 grandes pilares de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Es decir, un pilar ambiental, un pilar económico, un pilar social, ¿no es verdad? Y un pilar también político e institucional, porque en esto lo que se llama el sistema de gobernanza en la cuenca es fundamental, es decir, cómo se desarrolla la relación entre las instituciones, no solamente la del gobierno, sino las municipales, y su articulación con la sociedad civil, tanto organizada como no organizada, es decir, cómo se construye un matrimonio interinstitucional y social a favor de la preservación de esta cuenca. Entonces, eso realmente, como podemos ver, es complejo, porque entonces también te implica todo el conjunto de medidas en el orden económico para la generación de empleo, el impulso a pequeñas empresas, es decir, toda esa dinámica económica, pero igualmente es necesario todo el trabajo en la parte social, los servicios sociales, sobre todo el tema de, por ejemplo, de las comunicaciones fundamental, no solamente en la parte alta, sino que los propios barrios aquí en el Gran Santo Domingo, una de las características de los problemas en los barrios es la interconectividad, es decir, cómo lograr que la gente pueda tener un flujo de comunicación para los servicios de transporte, etcétera. Me gustaría que compartiéramos un pequeño documentalito que ustedes hicieron sobre la Rosal, la Cañada de la Rosal, la intervención que ustedes hicieron en la Cañada de la Rosal, porque a partir de ahí quizás podríamos también enfocar todo y se puede entender mejor de manera práctica lo que estamos explicando. Sí, claro que sí. Si tenemos la Cañada de la Rosal, me gustaría compartirlo, porque además el director de la Mancomunidad
y del plan, sale también hablando ahí al final, explicando precisamente algunas de las iniciativas que se están poniendo pues en marcha. vamos a ver, pues yo creo que ustedes lo vieron primero que yo el video. Bueno, pues lo vimos primero que usted. Sí, es probable que sí. Y lo tenemos ahí. Ya lo hemos pasado muchísimo. Eso quiere decir que tú no ves el canal. No el canal, es que casi no veo televisión. Vamos a compartir este trabajo de la Cañada de la Rosal, porque es bastante abarcador de todo lo que ustedes están trabajando ahí en esa comunidad del Gran Santo Domingo. Adelante, señor director. Yo tengo 23 años y pico viviendo aquí en la hacienda. De antes de la Cañada Rosal, cuando llovía y crecía, se metía dentro de la casa. Era muy penosa la situación, muy mugre, todo era un desastre. Me llenaba de agua, vivíamos entre el lodo y muy incómodo, muy inquieto. No nos sentíamos bien, ¿no? Aquí teníamos que agarrar las personas mayores, niños, etc. Y teníamos que llevarlo en camioneticas pataneras, tapados con sábana, al hospital más cercano, que es el Moro. La familia sufría mucho todo esto que pasaba cuando llovía. El mal olor, a veces cuando no había agua queríamos que lloviera para que limpiara la cañada, cuando no había mucha lluvia. Teníamos la fe y por eso nos metimos en este proceso de que se podía lograr, porque el presidente Medina es una persona muy sensible al dolor ajeno. El presidente iba caminando por los callejones y nos pidió en ese momento que lo lleváramos al peor lugar de la cañada, y lo llevamos efectivamente, y él vio la gran necesidad que había en esta parte del sector y el gran foco de contaminación que era la Cañada de la Rosal. A partir de ahí se inició el proceso, el presidente inmediatamente dio órdenes de que se comenzaran los trabajos, y hoy lo que tenemos es un sueño, como te decía al principio, hecho realidad. Para nosotros fue una gran alegría. La CAS hizo lo que tenía que hacer y más, y después fue sumando cosas para que se hicieran. Estábamos 4 personas con el presidente de aquí, de la hacienda, que habíamos 4 personas, y cuando él dijo eso, para nosotros fue como un despierta. Fue difícil porque llegar acá, comenzar a hacer todo el trabajo que había que hacer, hubo mucho movimiento, la gente se desesperaba cuando veía tanta suciedad, tanto lodo, y que las casas se le estaban cayendo, pero gracias a Dios hemos salido a flote con esto, hemos salido a flote, y yo creo que sí, la gente agradece mucho lo que se ha hecho hasta ahora. La calle La Rosal ahora se puede decir que es un boulevard, desde el comienzo hasta el final, que es por acá. Es un boulevardcito bien bonito. Antes no cabía una camionetica, una bicicleta en lugares, no cabía por ahí por la calle La Rosal. Ahora, gracias a Dios, todo el trayecto de la calle La Rosal pasa. Esto es otro mundo, esto está lindo, porque ya no vamos a sufrir de enfermedades ni de malos olores. Nosotros podemos decir que esto es una zona turística, pero estamos cerca de la zona colonial y hay murales de esto en la zona colonial también. Que nunca pensaba que iba a caminar por arriba de ese fango, y ahora me siento que estoy caminando por arriba de una pista porque la arreglan. Ese trabajo, yo tengo experiencia para cuidarlo, que todo esté bien limpiecito. Me levanto por la mañana, enfrente de mi casa yo cojo una escoba, hasta enfrente que no sea mío, que si hay que barrerlo, yo lo bajo. Las pinturas me sorprendieron porque está muy emocionante, todo ha quedado muy bien organizado. También le doy gracias a todos los ingenieros que hicieron esa obra que sea posible, trabajando día y noche. Fue la gente de la calle llena de gente,
porque realmente la gente tiene un espacio que no tenía, recuperado y saneado. Me siento muy bien porque mi casita tengo limpio, me siento muy bien porque en mi casita yo no me voy a mojar, me siento muy bien porque mi casita por lo menos se ve bien. Esto ha permitido comenzar un proceso de reconstitución, un proceso de relanzamiento, de reurbanización del sector de la Ciénega, y por supuesto que esto eleva la autoestima, mejora la calidad de vida, y nosotros esperamos continuar con un proceso sucesivo porque apenas esto es el comienzo. Ahí está, doctor Onofre Rojas. Conjunto de instituciones, ¿no? Eso está bastante claro lo que está dicho ahí. Esa es una expresión concreta de lo que estamos diciendo. Fíjense, ahí la parte, vamos a decir, para la parte institucional, lo que se llama la gobernanza. Yo quiero explicar esto porque eso de manera concreta, ¿de qué estamos hablando? De cómo da resultado una interacción, una articulación entre el gobierno nacional de la República, los municipios, las comunidades, grupos independientes, etcétera. Cómo cuando ese trabajo se articula, esto sirve de mucho. Yo les puedo decir a ustedes que, bueno, tuve la oportunidad 2 días después de haberse entregado esa cañada, de conversar con el presidente Danilo Medina. Y el presidente, una de las cosas que me señaló fue que él entendía que esa línea de trabajo había que seguirla en los barrios. ¿Por qué? Porque haber obtenido incluso ese resultado en un tiempo relativamente corto, yo te estoy hablando de 5, eso fue un proceso de 5 meses. Después, y miren cómo comenzó el proceso. Las organizaciones de la Ciénega se reunieron, ellos tienen lo que se llama el COFEBACOSI, que significa Consejo de Fe y de Base Comunitaria de la Ciénega. ¿Qué quiere decir eso? Que ese consejo lo conforman todas las confesiones religiosas que están en la Ciénega, las organizaciones comunitarias, la asociación de juntas de vecinos, todos ellos se juntaron, todas las organizaciones. Entonces, ese consejo es que le manda una comunicación al presidente planteándole la cañada, la necesidad de intervenir la cañada de la Rosal porque no podía caer un poquito de agua en la Ciénega cuando la Ciénega estaba completamente inundada, llena por donde quiera, porque es una cañada que atraviesa el barrio completo, de sur a norte, de norte a sur, de este a oeste. Entonces, la respuesta del presidente a la carta es una visita sorpresa al barrio. Todo el mundo se sorprendió con esa visita y entonces, a partir de ahí, entonces desde la comisión Osama Isabela, nosotros que ya veníamos trabajando con el COFEBACOSI, entonces articulamos entonces un plan. ¿Para qué? Para que las obras, las propuestas que el presidente se comprometió con los habitantes de la Ciénega, que eso tuviese una especie de, vamos a decir, que correspondiera con un plan más integral. Entonces, de ahí que yo le puedo decir que con una inversión, señores, que no supera los 200 millones de pesos, se intervino esa cañada y solamente el plan de la cañada inicial costaba 130 millones. Pero aparte de hacerse la cañada, entonces ahí se recuperaron unas 74 viviendas. Como ustedes vieron, ya esa cañada fue convertida en un bulevar.
se hizo todo ese proceso de muralización de las viviendas, pero en eso está incluido la Comisión del Desarrollo de las Provincias, hizo una cancha nueva en la Ciénaga, una cancha de basquetbol y voleibol, intervino varias vías de comunicación y también las Fuerzas Armadas hicieron una escuela vocacional conjuntamente con utilizaron un local que tenía la Iglesia Católica, ha sido cedido para esa escuela vocacional y debo decirle, vayan ahí, señores, ahí hay ahora mismo alrededor de unos 500 jóvenes de la Ciénaga. Usted ve las muchachas saliendo a las 5:30 de la tarde de su escuela vocacional en el barrio, orgullosas, con su uniforme, y hay un activismo alrededor de eso. Entonces, es una manera de actuación conjunta, pero quiero decir, eso se hizo, pero no es que ese proceso ya terminó, sino que está visto, esto es dentro de un plan estratégico. Nosotros tenemos un plan que lo hemos definido al 2030, lo hemos articulado con la Estrategia Nacional de Desarrollo. Y asimismo, contrario a como se dice, que la gente, yo por ejemplo bajo a cada momento ahí a la Ciénaga, entonces la gente que bueno, que vio que a su vecino le mejoraron su vivienda, entonces te cuestiona, pero ¿y entonces nosotros? Bueno, lo que pasa es que es un proceso y eso se le explica a la gente. El tema es que vayamos trabajando paulatinamente. Entonces, ese día se acordó una comisión para levantar todas las viviendas que deban ser mejoradas. Entonces ya es un número bastante alto, se habló de más de 1.600 viviendas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú hablas ya de 1.600 viviendas, entonces eso amerita ya de un proyecto más integral. Me dicen que estamos terminando. Sí, señora, déjeme explicar esto brevemente. Diga eso que tiene que decir. Déjeme explicar esto brevemente, porque entonces nosotros vamos a aprovechar. Hubo un compromiso del presidente de ampliar la escuela. Entonces ahora ya se está en el proceso de ampliación de la escuela. El MINER está comprando 3 casas que están adheridas a la escuela para ampliar la escuela básica. Pero hay un compromiso de hacer un liceo, no hay espacio. Estamos discutiendo la solución de desplazar unas más de 200 familias y entonces buscar un terreno más amplio, entonces edificar el liceo y las familias que cedan su espacio, entonces hacer viviendas nuevas, ya pequeños edificios para alojar esas familias. Una intervención pero en este momento se están interviniendo las calles de la Ciénaga, la en este momento. En este momento. Se están interviniendo las calles y además, probablemente no, le puedo casi asegurar, en esta misma semana vamos a iniciar, vamos a demoler la actual unidad de atención primaria de la Ciénaga, que está muy limitada, y eso se va a convertir en un centro diagnóstico, es decir, un centro que va a hacer la atención primaria en salud a las personas, dar todos los servicios del primer nivel de atención en salud, pero que también va a dar todos los servicios de laboratorio básico, es decir, en la Ciénaga se va a instalar, va a haber un laboratorio clínico, va a haber sonografía, va a haber ahí estudios radiográficos, radiografía, etcétera. Entonces, eso que es un dolor de cabeza para la gente que tenía que ir al antiguo Morgan, al Moscoso Puello, a esos hospitales grandes, hacer grandes colas para una cuestión básica, ya lo van a tener en la misma Ciénaga. Pero ahí, señores, hay un proceso de creatividad tremendo. Ya el Cofebacosi quiere organizar la primera feria de la Ciénaga, donde se van a exponer los productos que se hacen ahí en la Ciénaga, y eso con la idea de ir produciendo ya un intercambio, por ejemplo, con la gente de los cruceros que vienen ahí, que están cerquitica, entonces ya está comenzando a ir algunos turistas a la Ciénaga. Por eso
¿Qué tan ¿Y cómo acceden? ¿Qué tan importante? ¿Por el río? No, porque es que la Ciénega está cerquita ahí, a 2 minutos del puerto, caminando. Entonces, la idea es, por eso es tan importante lo que hablábamos, del tema de la seguridad y la paz y la convivencia. La Ciénega, para convertirse en un sitio de atracción turística, lo único que necesitamos es garantizar la seguridad. La seguridad, porque el turista quiere buscar, quiere conocer cómo es la bachata de barrio. Que a Vin Diesel se le ocurre hacer una película ahí. Claro que sí, es decir, todo esto puede significar un proceso de transformación, que es lo que queremos, de transformación cultural, social, o sea, que la parte de la recuperación del río, que es fundamental en cuanto a que al momento de que nosotros recuperemos ese gran atractivo, esa gran fuente de riqueza del Gran Santo Domingo, es decir, eso va a producir un impacto muy fuerte en la vida de la gente, que ya también desde el proyecto de la barquita se ha estado avanzando en el Metrocable, que va a ser un proyecto sumamente importante. El día que avancemos en el proyecto también de la avenida perimetral a lo largo de todo el río, es decir, todo eso irá creando unas condiciones adecuadas. Los proyectos agrícolas de Villamella, que estuvieron aquí recientemente, creo que son parte también de, de esto, las mujeres de que siembran yautía, de la Victoria, es que todo eso justamente, en la medida en que se genere esa dinámica, aquí nosotros estamos promoviendo la idea para que haya una producción agrícola cada vez mayor, sobre todo pensando en las ventajas de la proximidad de los mercados, que esto es un atractivo enorme para Vimos al presidente recientemente visitar la Cañada del Indio. Se nos acabó el tiempo, pero quiere decir esto que él va a continuar. Es que eso se va a continuar allá en Santo Domingo Oeste, donde se fue. Aquí está, creo que es la Cañada del Indio. Cañada que también Guajimí está por ahí. Está también, la Cañada de Villa Eloísa, eso entre Gualey y las Cañitas. Ese es un sector. Nosotros ahí tenemos ya un plan integral para ese sector. Hay en el sector que le llaman, le dicen los platanitos, pero eso es en Santo Domingo Norte, pero ya digamos tiene otro nombre esto, y entonces en todos esos sectores ya, en los Tres Brazos también, ahí se está haciendo una intervención. Entonces la idea es, nosotros estamos son los lugares donde la capital pierde su nombre. Nosotros estamos estructurando ahí lo que se llaman las mesas de seguimiento. Eso que hicimos en la Ciénega, con una mesa, señores, todas esas instituciones del gobierno que intervinieron ahí, especialmente la CAS, que es la entidad, digamos, que está llevando ahí el tema de las cañadas. Mire, usted va a tener que volver para acá. Articuladas con las organizaciones, revisando los proyectos, semana tras semana, con transparencia total, es decir, donde ya no es de que son los ingenieros que mandan y es lo que decidieron los ingenieros y ya. No, los ingenieros tienen que explicar los proyectos, tienen que discutirlo con la comunidad. Mira, Onofre, hay un cambio climático ahora. Hay unos zumbidos que son como especies de ecos. Ecomundo. Ecos del mundo. Vámonos a Ecomundo con Lucas Vicen, pero desde luego agradecemos la presencia del doctor Onofre Rojas, que nos ha estado explicando muy bien lo que es ya la mancomunidad del Gran Santo Domingo y todos estos planes que se nos quedan ahí en la tinta, ¿no? En el tintero, y que usted queda encargado de volver a explicar. Desde que ustedes me avisen, yo soy un soldado. A darle seguimiento. Vamos a decirle a doña Francis Jorge que lo traiga de nuevo por aquí. Usted quédese ahí porque Ecomundo con Lucas Vicens viene ahora, no se vaya de ahí.
Vamos a ayudar. Vamos a ayudar, no te apures. Tenemos 5 años viviendo a CBA, señor presidente. 5 años. Haciendo trabajo aquí con estos ratones. 5 años, ¿no? ¿Te tienen toda la vida ahí? Sí. 40 años. Pero si mire, él viene para acá. El desalojo que queremos, el desalojo, Danilo. Ay, Danilo, no así, no, yo que no me va a ganar nada. ¿Qué te la va a hacer? Para luchar por mi pueblo. ¿Qué tensión tiene la cañada? Estoy luchando. Creo que las tortas de algunos 300 metros, pero también queremos que el tramo de Guajimía también sea terminado, porque ese tramo ya tiene como 7 víctimas fatales. ¿Y dónde está ese El tramo? tramo de Guajimía está por más allá adelante, pero no se llega a pie. ¿No se llega en carro, será? Pasa por aquí, presidente. No, pero Este es uno de los tramos. ¿pero de dónde viene? ¿Y por dónde sigue? ¿Es de aquel lado? El trayecto está de aquel lado, señor. ¿Y ahí qué nace? No sé. ¿Por allá? Por allá, pero la cañada sigue allá derecho. ¿Pero qué? ¿Por allá? Por ahí es difícil transitar, señor. Es difícil transitar por ahí, señor. Sí, señor. Porque se va. Es allá, sí, señor. Pero aquí está despejado ya. Sí, señor. Pero creo que el proyecto contemplaba. Vente, para allá arriba, sí. Vente, de ambos lados. No, pero es terminar la calle. Empezar allí, cruza allí. Seguimos. Llega hasta la calle El Sol. Quítate, que eso de la camarón. Un perrito con el metido entre la piel. Estamos haciendo un levantamiento en la parte social. Yo soy de la parte social, ella es ingeniera. Sí. ¿Y qué han determinado ustedes? Que pasa por el agua contaminada, entonces vamos a tratar de levantarla para que no entre en contacto y evitar la contaminación. ¿Hay una tubería que pasa por el agua contaminada? Sí, agua potable. ¿Ustedes vinieron fue a eso? Pero también vamos a trabajar el trabajo de la cañada. Enviada por el señor director de la casa. Sí. Exacto. Ok. ¿Y por dónde se va Guajimía? ¿Por ahí arriba? Tenemos que dar la vuelta por donde ustedes entraron y entramos entonces hacia el otro tramo. La cañada Guajimía la está interviniendo la casa. Allá lo estamos esperando en Guajimía. ¿Usted conoce el proyecto Guajimía por completo? Sí. Vive Fran Sánchez. Sí, yo sé, pero ese proyecto es costoso. Sí, no, lo sabemos. Nosotros tenemos todo documentado. ¿Y 300 metros lo que falta? ¿Y qué pasó con el No, el Guajimía no, lo que tenemos es el indio, brazo derecho y brazo izquierdo. Sí, pero está bien, pero si ellos necesitan que le trabajen eso, vamos a Son verlo. como 300 metros. Prioricemos Guajimía entonces, que son 300 metros. Ok. Y es parte de Como 300 metros, ¿cómo le falta? Y esos 300 metros, hay que sacar mucha gente. No hay que sacar mucha gente. Hay más de Vamos a verla. Como 70 familias, señor presidente. Perdón. Tranquilo.